Hola, bienvenidos a Impacto Económico. De inmediato vamos a empezar a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. Mientras el gobierno de Cambiemos se gasta los últimos cartuchos de su política económica, el dólar sigue imparable, sube y alcanza récord de cotización este viernes. Acuerdos de libre comercio que se negocian a espalda de los ciudadanos y de las leyes de cada país. Tenemos el ejemplo de América Latina, entérese de cuál en nuestra arista económica. Vamos a revisar en nuestro segmento de 360 cómo trabaja el gobierno de Xi Jinping con las pequeñas y medianas empresas en China. Nuestra corresponsal ha preparado un reporte especial sobre el tema. El gobierno de Mauricio Macri parece perder el control sobre su política monetaria, sobre su política económica, porque pese a las constantes intervenciones del Banco Central Argentino, que continúa imparable, además vendiendo reservas para intentar frenar la corrida cambiaria, la cotización del dólar vuelve a subir y este viernes marcó otro récord. Los principales bancos del país, entre ellos Comafi y Galicia, vendieron el dólar a 25 pesos, mientras que el banco francés lo hacía cada dólar a 23,99 pesos. En promedio, la divisa escaló 40 centavos por encima del valor que registraba ayer en los mercados minoristas, mientras que para el mayorista aumentó 35 centavos. Sube el dólar y se deprecia el peso en medio de ¿qué? Negociaciones del gobierno de Mauricio Macri de un crédito stand-by, es decir, el peor en su estilo, con el Fondo Monetario Internacional, un organismo ortodoxo que, como sabemos, no presta dinero sin pedir nada a cambio. Y ese generoso recetario de condiciones generalmente incluye profundización de ajustes económicos a clases menos beneficiadas y además la implementación de reformas estructurales, entiéndase como reforma laboral, reforma también de la seguridad social que ya está en marcha en Argentina. Habrá que ver entonces qué es lo que va a pedir este organismo internacional que está presidido por Christine Lagarde y todavía no se han dado los detalles sobre las condiciones de ese préstamo, no han sido precisados, pero según ya trascendió, el Fondo Monetario Internacional sería partidario de dejar que el dólar sea liberado sin intervención del Banco Central. Habrá que ver entonces en qué termina esta historia de terror en Argentina. Y mientras la moneda argentina se deprecia, los intereses de la deuda crecen también como la espuma. Vamos a revisar datos difundidos por el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. En marzo, el pago de los intereses de la deuda externa se incrementaron en 15.700 millones de pesos. Esto representa solo en ese mes un aumento de 2,1% sobre lo registrado en marzo de 2017 y además un 8,6% si lo comparamos con el mismo mes del año 2016. Otros países, a partir de este viernes entra en vigor un nuevo incremento a los precios de la gasolina y el diésel en Panamá. La Secretaría Nacional de Energía informó que en los próximos 14 días los usuarios deberán pagar un máximo de 0,8 centavos de dólar por el litro de gasolina de 95 octanos, mientras que el litro de diésel costará 0,7 centavos de dólar adicional. No se trata en todo caso de la primera alza que se le implementa a los precios de los combustibles en Panamá, que durante solamente lo que va de 2018 acumula 3 aumentos. Aunque el gobierno ha dicho que lo tiene controlado, expertos advierten
han advertido y lo continúan haciendo que las constantes alzas a los combustibles han implicado que todos los bienes y servicios consecuentemente aumentaran, recortando de este modo el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que cuenta con una media salarial, la mayoría de ellos de $690 mensuales, mientras que la cesta básica, por colocar allí solamente el ejemplo de alguno de los costos, ya supera los $1.200. Y el gobierno venezolano continúa trabajando para diversificar su economía y llevar los productos de marca país a mercados internacionales. Una delegación del Ministerio de Comercio Exterior de Venezuela se encuentra en Azerbaiyán abonando ese terreno para el intercambio comercial entre Caracas y Bakú. Vamos a escuchar a continuación declaraciones brindadas a Telesur del viceministro Raúl Carreño, quien además nos brinda un balance de cómo marcha esta gira de promoción de Venezuela por el mundo. Estamos para toda América Latina a través de Telesur. Nos encontramos en Bakú, Azerbaiyán, una delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y empresarios extranjeros que tienen actividad en nuestro país. Vinimos a esta hermosísima ciudad con la finalidad de participar en la Convención Mundial de Administradores de Puertos, donde tuvimos una reunión importantísima con su presidente, el señor Santiago García Mila, que a su vez es la autoridad portuaria del puerto de Barcelona, España, y obtuvimos encuentros en función de ¿qué? De estrechar y acercar los lazos comerciales de nuestro puerto con dicho puerto. Adicionalmente a esto, tuvimos un encuentro con el señor Talek Sillador, director del puerto de Bakú, aquí en Azerbaiyán, donde también presentamos la referencia en toda la región latinoamericana, como es nuestra terminal de La Guaira. Cabe destacar que esta terminal es la más moderna de la región. Es una alianza y operada y administrada, una alianza perfecta entre empresas del Estado venezolano y empresas de capital extranjero, como es el grupo Teixeira Duarte, donde apostaron a la Venezuela potencia, a la Venezuela del trabajo. Luego de esta actividad que tenemos en este hermosísimo país, vamos a la ciudad de Estambul y posteriormente a la ciudad de París y finalizamos en Londres. ¿Con qué finalidad? Llevar la oferta exportable de cada uno de los productores y empresarios venezolanos en estos destinos. ¿Para qué? Para hacer de nuestro país un país de potencia, un país de crecimiento en lo económico. También sostuvimos una reunión muy importante con el vicecanciller de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, donde iniciamos la ruta para establecer un acuerdo de cooperación económica entre ambos países y un acuerdo de protección de inversiones. Venezuela es referencia en el mundo ante los ataques y las mentiras que se dice de que es un país que se puede producir, de que se puede invertir y que más allá de los intereses de potencia foráneas, hay gente que cree en nuestro país. Ahí lo escuchábamos, hay gente que cree en Venezuela y así lo hacen saber entonces más allá de las fronteras nacionales. Continuamos con más informaciones. Fíjense que luego de lo sucedido en Argentina, no es de extrañar que el Fondo Monetario Internacional ahora afile sus garras y quiera seguir colándose en el continente latinoamericano. Ahora hay pronósticos que suenan más a amenazas. Este organismo intenta condicionar la recuperación económica de México y dice que el fin del acuerdo del TLCAN desmejoraría no solo al país azteca, sino a toda la región. La incertidumbre de las negociaciones del TLCAN se le suman las próximas elecciones presidenciales de México y de Brasil. El Fondo Monetario entonces comentó que México, donde espera que el crecimiento del PIB se acelere a 2,3% este año, se recuperará principalmente por sus exportaciones y por un mayor crecimiento de su vecino y mercado clave, Estados Unidos. La entidad de Christine Lagarde afirmó también que los cambios
hacia las políticas proteccionistas y un endurecimiento repentino de las condiciones financieras mundiales podrían también afectar las perspectivas de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe, que son, recordamos, recientemente, según lo que publicaron, de un 2% para el 2018 frente al 1,3% registrado en 2017. Finaliza Lagarde en el informe elogiando las políticas de austeridad del presidente no electo de Brasil, Michel Temer, y mostrándose preocupada por los comicios presidenciales de este año, ya que dice un cambio de modelo en el gigante suramericano podría cambiar el panorama del continente, y por lo menos esto no se equivoca. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta empezamos a analizar esos tratados de libre comercio que se negocian a espalda de los ciudadanos y de sus leyes. Tenemos un ejemplo en América Latina. Entérese de qué al regreso. Si bien un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea viene fraguándose ya desde hace bastante tiempo, hay señales que después del referéndum que dio vía libre al Brexit y tras la asunción también de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, el bloque europeo intensificó aún más los contactos con otras regiones, sea Latinoamérica o sea Asia, para lograr entonces alternativas comerciales a estas coyunturas. Aunque aún avanzan a paso lento en las negociaciones, lo que está claro es que si el acuerdo se termina firmando no va a ser precisamente con el consenso de los sectores más representativos de cada economía, pero sí con el silencio de muchos de ellos, dejándoles además en un estado de indefensión. Y si no lo cree, vamos a revisar juntos el caso argentino. Ni el gobierno de Argentina ni el de Brasil han ocultado su urgencia por alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. No importa el precio, el freno, sin embargo, ha venido del viejo continente hecho un mar de contradicciones. Y es que pese a levantar las banderas del libre comercio, los gobiernos de la Unión Europea están acostumbrados a siempre cambiar las reglas del juego a su favor. En Francia, por ejemplo, los sectores agrícolas no están de acuerdo con las negociaciones y de hecho, el propio presidente Emmanuel Macron aseguró que no habrá acuerdo en detrimento de sus ganaderos y agricultores. En Argentina, el gobierno oculta todo cuanto puede acerca de los términos y consecuencias del acuerdo y negocia a espaldas incluso del Parlamento. Hay quienes denuncian que ni siquiera se han realizado estudios de impacto económico y social de diferentes políticas o medidas y que el único argumento que el gobierno le da a los sectores de la producción es que tienen que reconvertirse para ganar competitividad. El asunto es que aunque intente negarlo u ocultarlo, el resultado final es conocido por todos los sectores. Las concesiones que se están ofreciendo en materia de comercialización y acceso extranjero a los mercados locales van a perjudicar seriamente a la producción nacional. Aunque muchos se empeñan en alabar tan solo datos de un reciente estudio crítico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que advirtió que habría 186.000 puestos de trabajo argentinos en riesgo de llevarse a cabo el acuerdo UE-Mercosur. Hay otros escenarios que mirar acerca de lo que realmente está en juego. Para empezar, el acuerdo va mucho más allá de las cuestiones del comercio. Establece la igualdad de trato a las empresas extranjeras con relación a las nacionales. Liberaliza el acceso a la prestación de los servicios, entre ellos el servicio de transporte por agua.
fortalece mecanismos de propiedad intelectual, asegura trato nacional a empresas extranjeras en contrataciones públicas, flexibiliza normas de origen, permitiendo la entrada de productos elaborados en países con bajos salarios como si fueran de origen en países signatarios del acuerdo. Este pacto, cuyos detalles se conocen por vía informal y por lo que trasciende desde el lado europeo, se traducirá en fuertes restricciones a la posibilidad de políticas de promoción de actividades productivas, en particular en el sector industrial, además de afectar vía competencia externa a numerosos sectores. Se traducirá en fuertes restricciones a las posibilidades de políticas de promoción de actividades productivas, en particular en el sector industrial, además de afectar vía competencia externa a numerosos sectores. Un subsidio a medida de promoción, por ejemplo, podría ser impugnado por ser distorsionante de los flujos comerciales. Ni el gobierno de Argentina ni los europeos promueven el libre comercio para vender sus productos y son proteccionistas cuando se trata de defender sus mercados. La Unión Europea promueve la apertura en los rubros en que ya es competitividad y se niega a desproteger aquellos en los que el Mercosur se especializa. Para ello, se protege con barreras arancelarias como medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de etiquetado y estándares privados. Aunque en teoría, uno de los objetivos de esta alianza señala que las partes determinarán de común acuerdo los ámbitos de cooperación comercial sin excluir ningún sector. La propuesta arancelaria que el bloque europeo presentó el año pasado para las exportaciones de carne, granos y otros productos del sector a Argentina y Brasil fue decepcionante, según los propios representantes de los países suramericanos. Y es que la composición del comercio bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea muestra un importante desequilibrio en cuanto al valor agregado de los productos negociados. Según el informe de la London School of Economics, un 70% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea se componen de alimentos, animales vivos y materias primas. Solo el 25% de lo que se envía son productos manufacturados. Este patrón se invierte al analizar los productos que llegan al bloque suramericano desde el europeo. Un 90% de lo que la Unión Europea le vende al Mercosur son productos manufacturados. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta nos vamos al continente asiático para revisar cuáles son las políticas del gobierno de Xi Jinping en China a favor de las pequeñas y las medianas empresas. Ya venimos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Iniciamos nuestro recorrido 360 en el continente asiático. China incrementa el apoyo a pequeñas y medianas empresas por medio de la oferta de nuevas reducciones fiscales y de mejoras en servicios financieros. Los detalles de esta información con nuestra corresponsal Isaura Díez, quien desde Beijing ha preparado un informe. De acuerdo con las autoridades chinas, se espera que 7 nuevas políticas fiscales ahorren a los pequeños y medianos negocios unos 9.450 millones de dólares anuales. Con esta reducción, el país incentiva que las empresas actualicen su equipo y mejoren la capacitación de sus empleados. Soy de la provincia de Liaoning. Viajé a Beijing en 2013. Durante estos años había hecho muchas cosas. He abierto pequeños negocios como la tienda, la peluquería, entre otros. Siento que cada día es más difícil mantener el negocio, porque con el desarrollo de la sociedad, los requisitos para todos los ámbitos de trabajo son cada vez más exigentes. Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel vital en la conducción del crecimiento económico, el empleo y la innovación, por lo que China impulsa políticas favorables para reducir las cargas, promover la innovación y darles apoyo financiero.
Tengo esta tienda desde hace más de 5 años. Mi sueño es tener más sucursales en el futuro. Para las empresas pequeñas como nosotros, el gobierno da algunas facilidades, por ejemplo, en el pago de impuestos. Si algunos negocios no llegan al rango mínimo, no tienen nada que pagar en el impuesto. El rango de impuesto es diferente según el tipo y tamaño de la empresa. Según fuentes oficiales, China acelera las reformas en el sector financiero y se enfoca en la solución del problema que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder a financiamiento. En la actualidad, los bancos tienen prohibido aplicarles a estos negocios cobros adicionales a los intereses crediticios, cuya tasa es estable y descendente. He estado en esta tienda durante 3 años. No influyen solo las políticas comerciales. Ahora el gobierno está administrando la población de Beijing, reubicándola, por lo que muchas personas regresan a sus provincias. Ahora tenemos menos clientes que antes. Actualmente, el apoyo a pequeñas y medianas empresas se enfoca en la oferta de nuevas reducciones fiscales y de mejores servicios financieros. Por ejemplo, los préstamos a este tipo de negocios ascendieron a 31.7 billones de yuanes durante el primer trimestre de este año, un aumento de 1.02 billones de yuanes respecto al mismo periodo de 2017. Isaura Díez, Telesur, Beijing, China. Como ya sabemos, todo conflicto político cubre grandes intereses económicos, así que no es de extrañar que el plan de Donald Trump contra Irán sea pues con dobles intenciones, claramente. Reseña el portal Sputnik algo al respecto. Ministro de Petróleo de Irán acusa a Trump de juegos doble en mercado. Hoy el presidente de Estados Unidos fue acusado de querer sacar del tablero a su país, es decir, a Irán, con la intención de aumentar la producción de crudo de Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó que impondrá sanciones a las exportaciones petroleras de Irán dentro de 180 días, lo cual podría reducir las ventas de crudo iraní a 350.000 barriles diarios y favoreciendo así a los precios internacionales, algo que contradice la necesidad del magnate estadounidense, por una parte, que no apoya los precios altos del petróleo, pero además acusa a los países miembros de la OPEP de la subida del coste de la gasolina en su país. De inmediato vamos a revisar cómo se mueven entonces los precios del petróleo en la jornada de este viernes. Fíjense, vamos de inmediato. El crudo venezolano marca precio de 422,72 yuanes, según lo reseña el portal de PDVSA. Pero además también el Brent, que cotiza en Europa, sabemos este barril se encuentra en los 77,48 dólares, subiendo de este modo un 0,11%. El WTI, que es de referencia en Estados Unidos, opera entonces para la jornada del cierre de este viernes en 71,61 dólares el barril, subiendo o registrando un alza de 0,31%. Y la OPEP está en 74,46 dólares el barril, subiendo así 49 centavos. Hablamos entonces precios de petróleo para la jornada, el cierre de la jornada de este viernes 11 de mayo. Así también despedimos esta semana y esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía y recordándoles nuestras cuentas @Telesur TV, @Crismar Telesur. Será hasta la semana que viene. Chao, chao.